partir de 2003, la Argentina recuperó una práctica de gobierno que había abandonado durante muchos años, la planificación estratégica. Hoy vamos a dedicar el programa a esta herramienta, la planificación estatal y al Plan Estratégico Territorial, un proceso de construcción federal, orientado a promover el desarrollo equitativo de las regiones, el arraigo de sus habitantes, el crecimiento en igualdad de oportunidades, consolidando un territorio nacional equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, el Plan Estratégico Territorial. Construcción, etapas, avances, obras y desafíos de un plan transformador de la Argentina. El valor y los logros de la recuperación del rol planificador del Estado. Políticas públicas y responsabilidad social. La visión de una especialista, la doctora Alessandra Minichelli. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. La recuperación de la planificación por parte del Estado resultó un elemento clave. Sobre esto habla Graciela Oporto, subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública, y Pablo Abal Medina, titular de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal. En el 2001 cayó un modelo que había comenzado, más allá de algunos pequeños momentos, en el año 75, que era un modelo de creer que era el privado el que podía ser el rector de la economía y era el privado, a través de su iniciativa, el que podía fijar las reglas del mercado. Después de muchos años en la Argentina, con 50% de desocupación y con una serie de cuestiones muy concretas que tenían que ver con la mala provisión de agua, con la mala provisión de servicios básicos, con las rutas destruidas, nos dimos cuenta que el privado, digamos, el hombre es bueno pero vigilado es mejor, decía el general Perón. El privado siempre tiene como fin originario el lucro. Esto es algo básico y central. Y ¿quién mejor que el Estado para regular esa actividad? No es una pelea en que el Estado se quede con la planificación y el pobre privado no sabe qué hacer. Es justamente al revés. Es desde el Estado fijar las líneas básicas de crecimiento y orientar un país y explicar cuál es el modelo de país que queremos para que el privado invierta en esas áreas y en esos nichos donde realmente resulte válido hacer negocios. La creación del Ministerio de Planificación Federal fue una muestra evidente de la voluntad de recuperar la planificación por parte de este gobierno nacional y un posicionamiento del Estado en el proceso de desarrollo del territorio. Luego, al año y medio siguiente, se creó la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública a mi cargo y nos pusimos a trabajar concreta y operativamente en todo este proceso de planificación que estamos viviendo por parte del Estado. Pero la designación del Ministerio como Ministerio de Planificación Federal fue sin duda el hito más importante de reconocimiento de la voluntad de recuperar la planificación como política de Estado. La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal cumple una función clave vinculada a obras que están transformando el país. Hablamos sobre esta unidad y sobre los proyectos que hace posible con su titular, Pablo Abal Medina. A partir del año 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, decide crear un ministerio que es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio. Dentro de este ministerio aglutina una serie de secretarías que funcionaban en distintas áreas del gobierno. De esta manera se crea un mega ministerio al cual queda al frente de Julio De Vido, como está el día de hoy. Y este ministro, Julio De Vido, concentra todos los programas que tienen que ver con la minería, con la obra pública, con las comunicaciones, en aquel momento con transporte. En ese megaministerio existían numerosos créditos con organismos multilaterales de crédito. Entonces me encomienda en aquel momento
el aglutinar todos esos créditos a través de esta unidad. A lo largo de estos años hemos venido trabajando en muchos créditos. Para darles una idea, se ha cuadruplicado la cantidad de créditos con organismos internacionales desde que comenzamos la gestión en el 2003 a la actualidad. Esto se ha logrado, en primer lugar, porque tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner hicieron eje central en la transformación del país a partir de la obra pública. Obra pública ya sea en rutas, carreteras, obras hídricas, como también en obras de líneas eléctricas o en obras que tengan que ver con los temas ferroviarios. Si uno tuviera que mencionar 2 o 3 de ellos nada más, uno diría el programa Escuelas, que comenzó siendo el programa 700 escuelas y que hoy ya estamos en las 1.600 escuelas construidas y ejecutadas desde esta misma unidad ejecutora. Y otro megaprograma que fue el programa más grande en la historia del BID, que significó el entrelazado en línea de 500 kilowatts de las 9 provincias más pobres del país, que es dentro de un programa que se llama Programa del Norte Grande. De esta manera, ¿qué se pretende? Es un programa muy ambicioso. La Argentina históricamente tuvo una deuda con todas las provincias más pobres del país. Entonces, lo que se ha tratado a lo largo de estos programas es generar obras de agua, obras de energía, obras de vialidad provincial y de vialidad nacional, que de alguna manera den los requisitos básicos para que en esas localidades se pueda desarrollar un país distinto. Esto se engarza muy claramente en algo que no es casual, que es el Plan Estratégico Territorial que tiene la Nación. El Plan Estratégico Territorial comenzó a gestarse en los inicios de la presidencia de Néstor Kirchner. Pablo Abal Medina y Graciela Oporto nos cuentan los objetivos del plan y cómo ha ido avanzando a través del tiempo. A partir de la creación del Ministerio primero de Planificación y de la Subsecretaría después, y del reconocimiento de los desequilibrios territoriales existentes en nuestro país, fruto de un modelo heredado de organización territorial, definimos e identificamos una política nacional de desarrollo territorial que nos permitiera construir otro modelo de país, un modelo más integrado, más equilibrado, sustentable y socialmente justo. Una de las grandes premisas que nosotros tuvimos en cuenta fue justamente nuestro modelo de organización política, que es un modelo de organización federal, un país federal. ¿Qué se hizo en este tema? Siguiendo las directivas de Néstor Kirchner, se fue a cada una de las provincias a recibir de parte de cada provincia y de cada organismo de la provincia, de cada una de las provincias, qué era lo que necesitaban y qué era lo que pretendían. En base a eso se organizaron consejos regionales, entre 4 o 5 provincias de acuerdo a temas comunes, y de esta manera se desarrolló un programa estratégico. Empezamos a trabajar en el diseño de un modelo deseado de provincias y un modelo deseado de país, pero quisimos llegar a especificar con más claridad el cómo alcanzar ese modelo, y por eso también en nuestro primer avance incorporamos una cartera preliminar de proyectos de inversión pública que nos permitiera alcanzar ese modelo deseado. Identificamos áreas de nuestro país a desarrollar, áreas a potenciar, áreas a cualificar, identificamos todo un sistema de ciudades que era necesario consolidar y también la necesidad de construir una malla de conectividad. Empezamos a trabajar entonces en planificar el despliegue de la inversión pública en el territorio para poder lograr el modelo deseado de país. El arquitecto Garay es un referente en políticas públicas urbanas. Con él hablamos sobre planificación, Estado y mercado. El mercado tiene una lógica, o mejor dicho, la economía tiene una lógica subyacente, que son los condicionantes del mercado. La gente necesita cosas, hay alguien que las produce, hay una oferta-demanda, una noción de valor, y la gente tiende a ajustarse a los parámetros del mercado. Entonces, los autores neoliberales dicen, esa es la naturaleza de la economía y no hay que tocarla, digamos. Habría que dejar que, digamos, no aparezcan elementos externos a la economía, que la economía sola se va
acomodando. Ahora, el mercado no da cuenta de las injusticias que genera, de las catástrofes ecológicas que genera, etc. Por eso es suicida dejar que la realidad se subordine a los parámetros del mercado. Perón, por ejemplo, esto afirma en Conducción Política, que es un libro de planificación, mucho sobre este tema, y justamente su afirmación lo que dice es que la política debe conducir a la economía. ¿Qué quiere decir? Que a las variables de mercado hay que ponerle una intencionalidad que las vaya conduciendo. La planificación, de alguna manera, tiene esta característica, o sea, tiene una voluntad que no obedece a las reglas del mercado. Yo creo también que es una responsabilidad pública, es decir, que es el conflicto que significa establecer estas regulaciones, pagar los costos políticos que significa establecer estas regulaciones y, por otro lado, recibir los beneficios que significa vivir en una sociedad más justa, en una sociedad más ecológica, en una sociedad que genera empleo, ¿no? Es decir, esta me parece que es una discusión importante de la sociedad. Seguimos conociendo la evolución del Plan Estratégico Territorial y sus distintas etapas. El segundo avance del Plan Estratégico Territorial es una profundización de todo ese trabajo que hicimos en la primera etapa. La presidenta y el ministro Devido presentaron este trabajo, este primer avance, y para nosotros eso realmente significó un punto de inflexión importante, porque fue un reconocimiento desde la política de que planificar el territorio es un instrumento de acción política que era necesario recuperar. A partir de ahí empezamos a trabajar en el segundo avance del Plan Estratégico Territorial, terminado el año pasado, en el cual profundizamos el análisis de muchos de estos elementos, pero fundamentalmente consolidamos esa cartera preliminar de proyectos y la convertimos en una cartera de proyectos estratégicos realmente ponderada en función del impacto territorial que tiene cada uno de esos proyectos en el territorio. Seguimos con nuestra relación institucional con las provincias, profundizamos el estudio de las ciudades argentinas para evaluar los lineamientos para una política de desarrollo, una política de urbanización a nivel nacional, pero sobre todo avanzamos en los lineamientos planteados en una primera etapa y seguimos consolidando este objetivo de que la planificación se convierta en un instrumento para la acción. Y justamente hoy tenemos la satisfacción que todos los planes que está llevando adelante el Ministerio, por ejemplo, el plan Más Cerca con los municipios y el plan quinquenal de obras que vamos a llevar adelante para los próximos 5 años, un poco con la memoria de los viejos planes quinquenales, va a ser en función y a partir del análisis que nosotros y del conocimiento que nosotros aportamos del territorio nacional. Sobre el impulso a la responsabilidad social desde las políticas públicas y sobre la posibilidad de que las empresas complementan a esas políticas con acciones de responsabilidad social, consultamos a una especialista, la doctora Alessandra Minichelli. Bueno, el impulso que se le da a la responsabilidad social desde las políticas públicas tiene que ver con el rol o el eje del rol del Estado en la temática tanto de las políticas públicas como de la responsabilidad social, que son las situaciones identificadas como problemáticas. El Estado trabaja y ha trabajado para la implementación de políticas públicas en un reconocimiento de situaciones problemáticas. Para eso ha generado instrumentos de gestión, como lo son el Plan Estratégico Territorial, como es el Programa Agroalimentario, como es el Plan de Turismo, donde hace foco específicamente en cuáles son los ejes de desarrollo productivo y los ejes de problemas a trabajar tanto en políticas públicas como en responsabilidad social. La labor que toca ahora es un poco de promover este tipo de herramientas o este mapeo de situaciones para que las empresas puedan identificarlo y desde ese lugar puedan generar las acciones convergentes o complementarias con las políticas públicas que ellos van a definir como acciones de responsabilidad social. Ya salió Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En esta edición, entrevista a Patricia Sosa, la voz de los que no tienen voz.
Además, elementos del balance social, la columna del Dr. Bernardo Klicksberg, Pensar en la gente. Y como siempre, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos o suscríbete a nuestra página web www.fonres.com. El Plan Estratégico Territorial promueve la generación de empleo, la igualdad de oportunidades, el crecimiento de las personas en el lugar del país en el que se encuentren. El arquitecto Alfredo Garay se refiere a la planificación con ese foco de inclusión, equidad y desarrollo. Quizá un tema que al estar hablando, digamos, no aparece suficientemente destacado y que yo creo que es el tema central, digamos, de nuestra agenda, por lo menos de la agenda de esta época en la que estamos atravesando después de la crisis del 2001, que es cómo el planeamiento encara, digamos, la priorización de los problemas de los más pobres, ¿no? Y, digamos, en este sentido hay una serie de cuestiones que pasan a ser centrales, es decir, cómo el planeamiento genera trabajo, cómo distribuye territorialmente el trabajo y cómo distribuye la capacitación, digamos, para acceder, digamos, a estos puestos de trabajo, ¿no? Esto, por ejemplo, en este momento hay un trabajo muy interesante, por ejemplo, que ha hecho el Ministerio de la Producción, y junto con el PET, sobre el desarrollo territorial de las cadenas de valor, y que por lo tanto vos podés ver el aluminio, la industria automotriz o la industria del vino, cómo, digamos, qué regiones abarca y cómo son sus conexiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el vino empieza en Mendoza, pero también está en Buenos Aires, en la exportación, en el Salta. Bueno, cada uno arma cadenas de valor, por lo tanto el territorio está atravesado por estas cadenas de valor. Y al definir un plan, vos estás distribuyendo las oportunidades de empleo. La segunda cuestión tiene que ver con las condiciones de vida en la ciudad. Entonces, el acceso a una parcela con tenencia segura, que esa parcela esté dotada de todas las infraestructuras y que no haya nadie que no tenga red de agua, cloaca y gas y alumbrado, digamos, a disposición. Que puedas tener una vivienda mínima que después por esfuerzo propio, ayuda mutua con un amigo, puedas agrandar, crecer. El Estado lo que tiene que ver es cómo acompaña, facilita, estimula, digamos, estas posibilidades. No sé, yo cuando veo esas imágenes de Evita que le daba a la gente una máquina de coser, viste, a una familia, bueno, esa familia le cambiaba la vida, porque eso era un empleo, era una perspectiva, era otra posibilidad. Bueno, la pregunta es, ¿qué es una máquina de coser hoy? Digamos, ¿qué significa distribuir medios de producción socialmente para que los sectores puedan convertirse en artífices de su propio desarrollo, ¿no? Y, digamos, también cómo fortalecer las estructuras territoriales y las estructuras gremiales para que el desarrollo económico no se dé en un contexto de explotación. Estos no son temas ajenos al planeamiento, es decir, atraviesan el planeamiento. Vos pensás planeamiento de una manera diferente cuando concebís una sociedad así. Sobre el rol de la planificación para la toma de decisiones y la acción y su vínculo con la responsabilidad social, hablamos con la subsecretaria de Planificación Territorial, Graciela Oporto. Pensamos que las áreas de planificación debemos dar información y elemento para la toma de decisiones. Y por eso trabajamos también fuertemente en la consolidación de la relación entre la planificación y la acción. Y por eso también estamos absolutamente convencidos de que hay una relación muy fuerte entre lo que es planificación territorial y responsabilidad social. Ese modelo deseado de país, ese desarrollo territorial que estamos buscando y por el cual estamos trabajando desde hace tantos años, sin ninguna duda necesita de la responsabilidad social de los actores políticos, empresariales, de los actores de la comunidad para consolidarse. El Estado está asumiendo, y pensamos que ese es el rol, el liderazgo de todo este proceso de desarrollo territorial, trabajando conjuntamente con los estados provinciales, con los estados locales. Pero si la comunidad, los distintos actores sociales no comparten con nosotros esa responsabilidad de alcanzar los objetivos fijados, sin ninguna duda el proceso va a ser mucho menos exitoso. En este año estamos llevando también adelante algunos interesantes procesos de articulación que sin duda también van a servir
para la construcción de un modelo deseado. Estamos tratando de articular, de territorializar los objetivos del plan industrial, del plan turístico, del plan estratégico agroalimentario, en fin, de todos los planes sectoriales que tiene el gobierno, y estamos tratando de ver en el territorio cómo cada uno de ellos impacta, para a partir de ahí tener mucho más claro cuáles son los objetivos que es necesario llevar adelante. No solamente nosotros, no solamente el gobierno, no solamente los políticos. Creo fervientemente que esto debe ser un objetivo colectivo, debe formar parte de un proyecto colectivo para que alcancemos ese modelo de país que todos deseamos. Las empresas privadas pueden ser aliados muy valiosos para las políticas públicas, pero también causar efectos negativos para la sociedad por prácticas o decisiones irresponsables. A esto se refiere el doctor Bernardo Klicksberg. La empresa privada es importantísima para la economía, hay que apoyarla, hay que darle todas las posibilidades, pero la empresa privada con sus decisiones influye muy fuerte en lo que pasa en los países. Si esas decisiones tienen en cuenta esto, aliarse, apoyar políticas públicas inclusivas, muy bien. Si esas decisiones solo se dirigen hacia la maximización del lucro personal sin tener en cuenta las consecuencias, puede ser terrible. Desgraciadamente hay una cantidad de casos de ese tipo. Por ejemplo, el de la British Petroleum, es que tratando de ahorrarse unos centavos, violó todas las reglas de seguridad y produjo el mayor derrame de petróleo de la historia en el Golfo de México. O el de las agencias de calificación de riesgos. Son empresas privadas, se pasan la vida diciendo que a la Argentina le va muy mal, le bajan la nota permanentemente. Lo mismo hacen con todos los países que tienen políticas heterodoxas, que no siguen el libreto de la troika. Hace unos días el secretario de Justicia de los Estados Unidos les abrió un pleito criminal a la principal, a la líder de las agencias de calificación de riesgos, que tantas veces ha desvalorizado la Argentina, porque mintió deliberadamente durante varios años, poniéndole la máxima nota a las hipotecas basura, y entonces muchísimos inversionistas pequeños de los Estados Unidos compraron hipotecas basura. Eso es irresponsabilidad social empresarial. Necesitamos más que nunca responsabilidad social empresarial. ¿Por qué el Plan Estratégico Territorial es una herramienta clave cuando hablamos de equidad, arraigo e inclusión? Nos responde Pablo Valmedina. Hay una frase que decía el general Perón, que decía que no hay posibilidad de un país si no se realiza cada uno de sus individuos. Cuando uno hace política y cuando uno hace función pública, lo que hace es hacer obras para que la gente viva mejor. El objetivo final de la política es transformar la realidad. Pero la manera más justa es haciendo que todos se desarrollen en su terruño. En la Argentina todo se concentraba en el conurbano bonaerense, todo se concentraba en el Gran Rosario y en el Gran Tucumán. De esa manera había una explosión demográfica en esas zonas, no había forma de absorber ese trabajo y seguíamos teniendo cada día más pueblos y ciudades fantasmas. Entonces la verdadera planificación territorial es lograr que cada argentino se sienta bien en su tierra y buscar las competitividades en cada zona que nos permitan que cada uno tenga destino en su tierra. Y en un plan estratégico territorial, en definitiva, en gran parte lo que nosotros buscamos es que la gente sea feliz, pueda seguir viviendo en la tierra de sus padres, pueda seguir teniendo a sus hijos en un ambiente correcto. Para eso hay que tener escuelas, infraestructura. Recién ahí va a ser verdad la igualdad de posibilidades para todos. Entonces, nosotros lo que debemos luchar, y desde el plan territorial lo que se trabaja, y desde el plan de obra pública se trabaja, es en tener una Argentina conectada, tanto energéticamente como comunicacionalmente, tener un país integrado en su red vial y tener un país con agua potable para todos. Entonces ahí van a estar los primeros requisitos elementales para generar un cimiento de igualdad que permita a partir de allí tener una sociedad más parecida. Este es un poco el concepto de lo que nosotros
pretendemos de la planificación estratégica, ser un país que merezca ser vivido, pero ser un país centralmente donde todos se puedan realizar, porque ahí recién va a ser un país feliz. Julio De Vido siempre dice que la obra pública y la obra en general es la que le da sentido ético a la política, porque es en definitiva lo más concreto que uno puede hacer para transformarle la vida a la gente. Así que vamos a seguir en esa senda. El Plan Estratégico Territorial, formulado a partir de 2004, avanza hacia la construcción de un territorio nacional equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo, que garantice el arraigo a sus habitantes. Hoy dedicamos el programa a conocer este plan, a valorarlo, pero también a destacar el único camino que podía hacerlo posible, el de la planificación estratégica y participativa. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en los próximos 40 minutos de RCE.